Hemos visto gente en el Antiguo Testamento que ayunaban y cuál fue el resultado. Y se me olvidó probablemente lo que para mí se me hace uno de los más fuertes, y está en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Y está en el versículo 4. Dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí Dios había mandado que una ciudad muy grande entera iba a ser destruida. Así como Acab era conocido como una persona mala, Nínive era conocido como la ciudad mala, ¿sí? Pero ellos tienen una tremenda respuesta hacia Dios. Se arrepientan y ayunan, y hasta los animales participan también. Entonces Dios no destruye a Nínive, y Nínive, por causa de eso, permanece más que 100 años más, por causa de que había un rey que buscaba a Dios con ayuno. Entonces, todos esos ejemplos son del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento quiere decir pacto, y nosotros estamos en un mejor pacto. Entonces, una pregunta que podemos hacer, no sé si el ayuno hizo eso bajo el antiguo pacto, que no puede hacer para alguien bajo el nuevo pacto. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Primeramente, vamos a Mateo capítulo 3 y versículo 17. Mateo 3. En el 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en el 4:1, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino al tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se convierten en pan. Él le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús es bautizado, recibe el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Lo guía al desierto y ahí comienza un ayuno. Ahora, ¿quién vimos en la Biblia que tuvo un ayuno de 40 días? Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías los profetas y Jesús vino con la gracia. Y los tres comenzaron su ministerio ayunando. Es interesante que aunque Jesús es el Hijo de Dios, de todos modos Él sentía una necesidad de ayunar. ¿Okay? Él buscaba a Dios de esta manera. Y las primeras palabras que Él pronuncia después de haber sido lleno del Espíritu Santo es eso: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que para mí es como que la manera más exacta de describir el ayuno. ¿Sí? Jesús dice, hay cosas que también como el pan es necesario, hay cosas que son necesarios. Y que en ese caso digo que eran más necesarios. Y es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese fue escrito en Deuteronomio. Es una cita que Jesús agarra, donde Dios envía el maná. Y dice, para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda cosa, dice ahí, que sale de la boca de Dios. Entonces, el ayunar, ¿qué es? Es como que cambiar de comida. Dejar por un lado parte o toda la comida del cuerpo para enfatizar mi necesidad de alimentarme de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús ayunó y dijo eso, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Por eso, ayunar no nada más es dejar de comer. Si nada más cambias tu manera de comer o dejas de comer, eso se llama dieta. ¿Sí? Y hay gente, tú puedes ver a unos locos en YouTube que ayunan 40 días con el sencillo propósito de bajar de peso. O sea, ese es su único fin. ¿Sí? Y lo hacen. Pero la Biblia siempre está conectado con oración y la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ayuno sin oración se llama dieta. Es otra cosa. Pero con oración ya y con la palabra de Dios ya es ayuno. Entonces, Jesús está ayunando. Ahora, un detalle. ¿Quién es el primero que le habla cuando ayuna? Es el diablo, porque algunos dicen, no entiendo, yo empecé a ayunar y nada más me enfrenté con tentaciones y me sentía mal y quién sabe qué. No te preocupes, estás en buena compañía. También el primero que habló a Jesús cuando estaba ayunando fue el diablo. Pero él la resistió y después ya Dios le habla. Por ejemplo, no dice, bueno, aquí en el 11, cuando Jesús entrega su ayuno, el diablo lo tenta con 3 cosas, Jesús resiste todo con la palabra de Dios. Dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Ok? O Jesús fue fortalecido cuando al final de su ayuno. Y también cuando uno ayuna, muchas veces cuando uno ayuna, lo único que sientes cuando ayunas es me siento débil, me siento irritable, o sea, no siento, así uno espera que baja Gabriel en una nube, wow, y son pocas veces que sucede eso. Normalmente el resultado del ayuno se muestra después del ayuno, no durante el ayuno mismo. Entonces, no porque no tienes la gran revelación durante el ayuno, Jesús solamente vio al diablo, pero después llegó ángeles y le servían, le fortalecían. Ahora, en otro pasaje
donde habla de eso, habla de lo mismo. Bueno, primero en Job 23, Job 23, 12, Job dice algo semejante de lo que dijo Jesús, que para mí también explica muy bien el ayuno. Job 23, 12. Ahí dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea, es poner las cosas de Dios arriba aún de la comida. Ahora, si vemos en el mismo, de la misma pasaje donde Jesús está ayunando, pero lo vemos en Lucas. Lucas capítulo 4, ahí dice, Jesús lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, las cuales tuvo hambre. ¿Quién guió a Jesús a ayunar? Fue el Espíritu. Un detalle dice que después de 40 días tuvo hambre. Y tú tal vez dices, pues yo después de 40 minutos tengo hambre, ¿sí? Ahora, pasa algo cuando ayunas. Si ayunas un tiempo y no comes nada, llega un punto donde tu estómago dice, bueno, voy a hibernar o algo así. Y ya para, y ya no sientes hambre. Ahora, cuando ya está hacia el final, despierta. Pero ya despierta con furia y venganza, o sea, ya es hambre, ¿sí? Entonces, es probablemente eso, que después de 40 días tuvo hambre, ¿sí? Entonces, pero el detalle que quiero que vean, ahí en Lucas, terminado la tentación, dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo y Jesús se volvió en poder del Espíritu a Galilea. Ahora, ¿cómo se fue al desierto? ¿Cómo entró en el ayuno? Dice que entró lleno del Espíritu. ¿Cómo regresó? Con poder. Y regresó en el poder del Espíritu. O estaba lleno del Espíritu, pero de alguna manera el ayuno permitía que el Espíritu se manifestaba con poder en Jesús. ¿En qué manera? Y se difundió su fama. O sea, en alguna manera tú puedes estar lleno del Espíritu y se notan tus palabras. Pero cuando caminas en el poder del Espíritu, se notan más cosas, de tal manera de que se hizo famoso. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, etc. Entonces, el ayuno que hace permite de alguna manera que el poder del Espíritu se manifiesta en nosotros. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas también, en capítulo 2, en el versículo 36. Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Ella servía a Dios ¿con qué? Con ayunos.
ayunos y oraciones, así dice. Y ella, interesantemente, fue uno de los primeros en ver a Jesús. ¿Ok? Ahora, Jesús no solamente con su ejemplo habló del ayuno, sino también habla directamente de ello en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Ahora, Mateo capítulo 6, el versículo 1, Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Jesús dice: no hagas cosas para que la gente te vean y te aplaudan. Si haces cosas para que la gente te aplauda, los aplausos de la gente será tu recompensa. ¿Ok? Y luego da un ejemplo, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué dice Jesús? Cuando des limosna. No dice si des limosna. Jesús asume que un discípulo de él da limosna. Dice, no lo hacen a los hipócritas que dicen: voy a dar, pero quiero una placa y quiero mi nombre y quiero salir en el boletín y quién sabe. No, hazlo en secreto y Dios te va a recompensar. Ahora, más adelante en el 5 dice: y cuando ores. Entonces, Jesús asuma que un discípulo de él ore. ¿Ok? Dice: no lo hagas como los hipócritas para ser visto, hazlo en secreto y Dios te va a recompensar en público. O sea, sigue el mismo patrón. Ahora, en el versículo 18, después ya de todo el Padre Nuestro ahí, o el 16, dice, ¿qué dice? Cuando ayunes. Entonces Jesús pone el ayunar junto con el dar limosna y orar como cosas que Él asume que sus discípulos hagan. ¿Sí? No dice si alguna vez te pega la locura de querer ayunar por si acaso. No, dice cuando ayunes. ¿Sí? Entonces Él dice, pues va a ser parte de la vida de mis discípulos y les voy a decir cómo. Primero nos dice cómo no ayunar. Dice, porque ellos demudan sus rostros. No seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunes, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo ayunaban? Rascaron sus vestiduras, se echaron polvo, pusieron cenizas y parecían algo de una pesadilla, ¿sí? Y era obvio para todo el mundo que ayunaban. Pero con el tiempo se hicieron ciertos grupos como los fariseos, que ellos tenían su orgullo en qué tanto hacían por Dios. ¿Sí? Mira cuánto oro, mira cuánto doy, mira cuánto ayuno. Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? Humillar su alma. ¿Sí? Entonces, está así, ay, mira cuánto ayuno, no tiene caso. Entonces Jesús dice, hazlo secreto. ¿Qué dice? Jesús dice, unge tu cabeza, lava tu rostro. Traducción de Dios habla hoy, o mi traducción de Dios habla hoy, báñate y ponte perfume. ¿Sí? Vístete normal. ¿Sí? Eres mujer, maquíllate, todo, vete lo mejor que puedes, para que no, nada más
los que viven contigo se enteran, los demás no tienen por qué enterarse. Obviamente no puedes mantener secreto a tu marido, a tus hijos o a alguien que estás ayunando. ¿Por qué? Porque están contigo todo el día. Si ven que no comen, van a pensar que estás en depresión o algo así. Se van a preocupar por ti. Mala idea. Entonces, los que están contigo, explícame. Yo quiero buscar a Dios, voy a ayunar, tal día o solamente voy a comer eso, o no voy a comer hoy, mañana. Tal día voy a volver a comer, no te preocupes, estoy bien. ¿Sí? Y a los demás no tienen por qué saber. No vas a poner en el Facebook, ora por mí, por favor, porque voy a ayunar 40 días y así. No. ¿Sí? Porque estás pidiendo aplausos. ¡Wow! ¡Qué espiritual eres! Y Dios dice, bueno, si quieres, eso va a ser tu recompensa. ¿Sí? Entonces, en secreto, pero ¿qué dice Dios? La recompensa será en público. ¿Sí? Lo que tú haces en secreto para Dios, sea dar, sea orar, sea ayunar, Dios lo recompensa en público. En otras palabras, se va a notar en tu vida. ¿En qué manera? En el poder de Dios. El poder, el favor de Dios se va a manifestar. Ahora, los discípulos de Jesús no ayunaban mientras estaba Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, Mateo 9 y versículo 14, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ok? Entonces Jesús dice, no ayunan porque Dios en la carne, Jesús está con ellos. Es como alguien que va a una boda, es como un mal día para ayunar. O sea, programa tu ayuno otro día. No vas a una boda y, oye, estoy de ayuno. Como que no queda fiesta. No. Porque Jesús habla de que dice, si pueden tener luto. Ahora, el ayuno es como un símbolo de luto. ¿De qué? De la ausencia de Dios. No que Dios me ha abandonado, sino de que aún no veo el poder de Dios manifestado en mi vida como lo quiero ver manifestado. Jesús dijo, ahorita no es tiempo para mis discípulos ayunar porque aquí estoy. Jesús 3 años y medio caminaba por ellos, pero dijo, vendrá un tiempo que el novio les es quitado. Cuando fue, Jesús murió, resucitó, estaba con ellos 40 días y luego ascendió. Ahí, ¿qué empezó a hacer los discípulos? Ayunaban 10 días. ¿Qué pasó después de los 10 días? Llegó Pentecostés, cayó el Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen, ahí llegó el novio, ya no hay que ayunar. No, porque si ves en Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, el último capítulo en la Biblia, en el versículo 17 dice, y el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia. Dicen, ven. ¿A quién dicen ven? Al novio, a Jesús. Entonces, nosotros, hasta que Jesús regresa físicamente en un cuerpo, estamos como los amigos del novio, sin el novio. Y Jesús dice, entonces ayunarán. Entonces, después que Jesús ascendió, sus discípulos regularmente ayunaban. ¿Sí? Ahora, en la Biblia no vas a encontrar una instrucción que dice, tienes que ayunar cada
viernes. ¿Por qué? Porque ya sería una ley. La Biblia no te dice cuánto vas a orar, la Biblia no dice cuánto vas a dar en el Nuevo Testamento, no te dice qué, no te dice cuánto ayunar, ¿sí? Orar, Jesús da alguna sugerencia, ¿sí? Jesús dice, no podían velar 1 hora conmigo, entonces, dando una idea que a lo mejor 1 hora es un buen comienzo o algo así. Luego, acerca de dar, en el Antiguo Testamento dieron el diezmo a Abraham y otros de la fe, entonces a lo mejor sería un buen lugar para comenzar, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos del ayuno? No nos dice, lo único que vemos es que de vez en cuando los de la iglesia, los discípulos de Jesús ayunaban y Jesús asume que todo discípulo de él ora, ayuna y da. ¿Sí? Ahora, no dice, lee la Biblia, ¿por qué no dice? Porque hasta los años 1500 que se inventó la imprenta, no era propiedad común tener una Biblia. Tenías que saber el latín y está extremadamente rico para tener tu copia escrito a mano. Entonces, no se puede. Pero pues yo creo que hoy en día pues, lo incluimos también. Pero no hay una ley que dice cuándo. ¿Sí? Pero yo creo que es de esas cosas, entre más, mejor. ¿Qué tanto quieres crecer en Dios? ¿Sí? ¿Qué tan buena relación quieres tener con Dios? Y todas esas cosas. Jesús agrupa los tres. No está en la Biblia porque no estaba escrito. Pero dice, cuando das, cuando ayunas, cuando oras. Son hábitos del creyente. Muy bien. Ahora, en el pasaje que leímos en Mateo 9, Jesús agrega una pequeña parábola. Mateo capítulo 9, versículo 14. Ya leímos 14 y 15 donde Jesús habla del novio, pero luego agrega, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Nadie echa vino en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es un pasaje medio oscuro, pero por un lado dice, ahorita no es el tiempo que ayunan, pero luego habla de que si pones un remedio nuevo en una vestidura vieja, ¿qué va a pasar? Se va a ver bonito, pero lo lavas y el nuevo va a encoger y va a arrancar todo y se va a poner mal. Ahora, vestiduras en la Biblia, ¿de qué frecuentemente habla? Un manto, por ejemplo. Un manto en la Biblia representa un ministerio o algún oficio, ¿ok? Ahora, ¿qué hacían la gente normalmente cuando ayunaban en el Antiguo Testamento? Rascaban sus vestiduras. Entonces, después del ayuno, ¿qué hacían? Tenían nuevas vestiduras. Y igualmente habla del odre nuevo y odre viejo, y habla de vino. Vino en la Biblia frecuentemente es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, si pones vino nuevo en un odre que era como una bolsa de piel, un odre viejo ya no era flexible y llega y explota. Ok. Ahora, lo que yo creo, y dado que Jesús no se da la molestia de explicarlo, no podemos saber exactamente a qué se refiere. Pero de alguna manera, para mí habla de que el ayuno te prepara para que Dios haga algo nuevo en tu vida. ¿Sí? De cierta manera hace que te cambies de vestidura. ¿Sí? Habla de que Dios no puede hacer algo nuevo en tu vida mientras mantienes lo viejo. Y el ayunar, ¿qué hace? Te vacía. El ayunar te pone en una postura de
hambre. Jesús habla de que bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, o de los pobres en espíritu, de los que tienen una necesidad. Y cuando tú ayunas, tú pronuncias esa necesidad, tú dices, Dios, yo quiero algo más. Había una iglesia en la Biblia que Dios estaba harto de esa iglesia. Era la iglesia de Laodicea, que Dios dice, está en Apocalipsis capítulo 3, y dice, porque no eres frío ni caliente, pero eres café tibio, te voy a escupir. No dice café, nada más dice tibio, ¿sí? Y explica cuál es la actitud, porque tú dices, yo tengo todo, no me hace falta nada, ¿sí? Y no sabes que eres desnudo, pobre y ciego. ¿Sí? Y a veces llegamos en una actitud como cristiana, ya tengo todo. Bueno, si tienes todo, ¿cómo debería ser tu vida? Como la de Jesús. Entonces, si tu vida aún no parece la de Jesús, todavía te hace falta aprender algunas cosas. Y yo debo tener una actitud de ¿qué? De hambre. ¿Qué debe provocar ese hambre? Vea la diferencia entre mi vida y la de Jesús. Porque el sacrificio de Jesús ya ha hecho todo disponible para mí. Pero no para que yo digo teóricamente soy como Jesús. No, yo debo, bueno, entonces yo quiero que las cosas que se mostraban en su vida se manifiestan en las mías. Y ese debe, cuando vemos esa diferencia, porque en todas nuestras vidas está, me debe provocar hambre. ¿Sí? Si la Biblia dice pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, y yo pongo manos sobre gente y no todos sanan, eso me debe empujar a ¿qué? No a explicar, no, pues es que no siempre, no, me debe provocar a buscar a Dios. Dios, yo necesito que tu poder se muestre más en mí. Y el ayuno es una de esas maneras de vaciarse y decir a Dios, te doy gracias por lo que tenía, pero yo necesito más. ¿Por qué? Porque tienes más. Y a veces nos conformamos con muy poco. ¿Sí? Pues ya Dios arregló las mayores crisis de mi familia, ya estamos más o menos bien y ya vimos como buenos cristianos hasta que nos morimos o Jesús vuelve. No, Dios nos ha llamado para cambiar el mundo. ¿Sí? Y como personas, como iglesias, debemos tener ese hambre. Y una manera muy fácil de experimentar hambre es ayunar. ¿Sí? Porque vas a sentir hambre. Dios no va a decir, ¡pum!, ya no sientes hambre. ¿Sí? Hay hambre. Y cada vez que tienes hambre, tú tienes una decisión si comer y no comer. Y cada vez que tú decides no comer, ¿qué estás diciendo? Dios, tengo más hambre de las cosas que tú tienes que tengo de esa hamburguesa suculenta que tengo enfrente de mí. Que no lo vas a hacer porque no te vas a estar torturando con esas cosas. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces Jesús habla eso. Mateo capítulo 17, versículo 18. Mateo 17, 18. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y ese quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no podíamos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, pásate, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, en algunas de sus Biblias no dice y ayuno, o en algunas de sus Biblias hay un asterisco y dice, en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra ayuno. Entonces, si Jesús lo dijo o no lo sé. Okay.
Pero lo que sí sé es lo que leímos del ayuno de Jesús. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y lo que sí sé es el testimonio de mucha gente que han experimentado, trabajado con liberación. Y si esa palabra está ahí o no, el ayuno ayuda en soltar el poder del Espíritu. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que yo sentí ayunar y ya había ayunado 3 días y dije, ya está bueno. Y yo ya quería entregar el ayuno, quería comer y me llegó un versículo a la mente y es donde un profeta está con un rey y el rey agarra las flechas y pega 3 veces. El profeta se enoja y dice, si hubieras pegado 5 o más veces, hubieras tenido victoria completa, ahora solamente vas a tener 3 victorias. Entonces yo sentí que Dios me dijo, si hay unos 5 o más días, vas a tener la victoria completa. Esto, no, pues ni modo, ya, le seguimos. No muy contento, la verdad, pues quería comer, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó después de los 5 días? Me toca el peor caso de endemoniado que me ha tocado en mi vida. O sea, manifestación a todo flor. No, estaba fuerte el asunto. Y al final lo sacamos y sí sentí, oye, ese no fue uno de los chiquitos, ese fue uno de los gordos. Y yo sé que Dios me había preparado. Vas a entrar a una batalla y necesitas prepararte, porque Jesús en ese caso sanó a un muchacho endemoniado. Y él no dijo, discúlpame, déjame ir a orar y ayunar. No, su estilo de vida ya le había preparado para un momento así. ¿Sí? Entonces, igualmente, ¿qué estaba haciendo a sus discípulos? Pues pónganse a orar, ¿sí? Pónganse a ayunar y la próxima vez que toca van a estar listos, ¿sí? Si supiéramos lo que nos espera, probablemente nos prepararíamos más. Pero hay muchas victorias que no obtenemos porque no nos preparamos. ¿Sí? Bueno, si yo voy a participar en los Juegos Olímpicos y estoy ahí con la tele y mis papitas, ¿cuántas medallas voy a sacar? Pues ninguno. ¿Sí? Y Pablo hace la comparación, pues cualquier atleta pues lucha para obtener algo que parece y nosotros para algo imperecedero. Y por eso dice, yo soy duro con mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y es parte, el ayuno es, yo muestro a mi cuerpo quién es el jefe, que no es mi cuerpo. Hay gente que su Dios es la comida. Y como no que ponen velitas a la comida o algo así, sino toda su vida gira alrededor de comida. ¿Sí? Si no crees que tu vida gira alrededor de comida, deja de comer un día y ve cuánto de tu vida se trata de comprar comida, preparar comida, comer comida, lavar trastes después de la comida. Y parte es decir al rey estómago, discúlpame, pero tú no eres el rey de mi vida. ¿Sí? Cuando el estómago es rey de una persona sin medida, ¿cómo lo llama la Biblia? Gula, y lo pone en la lista de los pecados de la muerte. ¿Sí? Entonces, Dios habla también de que Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Hay veces donde tengo que decir no a una parte de mí mismo. Tenemos impulsos de muchas cosas. Ay, necesito comer. No, quieres comer. ¿Sí? Necesito dormir. No quieres dormir. Hay veces que realmente necesitas comer, hay veces que realmente necesitas dormir y muchas veces son impulsos. Entre más cedas a un impulso, más poderoso se vuelve. Si tú cada vez que tu estómago te da un antojo vas a la tiendita,
El antojo en ti se va a volver un monstruo, ¿sí? Necesito esa cosa, necesito una coca, necesito un chocolate, necesito... No, has dado riendas sueltas a tu cuerpo y por eso te termina dominando, ¿sí? Otros lo hacen con el sueño, otros con el sexo, todos son parte de diferentes impulsos, ¿sí? Y debemos que someter todo a Cristo. Entonces es una parte también. Entonces el ayuno es bueno para eso también. Muy bien. El ayuno en la iglesia temprana. Hechos capítulo 13. Hechos 13:1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Ok? La iglesia temprana había maestros y profetas. ¿Ok? Ellos ayunaban, ellos oraban. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuántos apóstoles había? Había 12 apóstoles con Jesús. Aquí salen los primeros apóstoles después de los apóstoles de Cristo. ¿Quiénes fueron? Pablo y Bernabé. ¿Cómo salieron? Había una iglesia donde ya había maestros, donde ya había profetas. Y ellos dijeron, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. Y cuando hicieron eso, Dios habló. Y dijo, apartarme a Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para la obra. ¿Sí? ¿Y qué hicieron después? Ayunaron y los enviaron. ¿Ok? Entonces, el ayunar y orar dio la plataforma para un nuevo nivel de ministerio. ¿Sí? Estaba Pablo y Bernabé, empezó a pasar mayores milagros, mayores cosas, toda la iglesia subió de nivel, pero era conectado con un ayuno. Primero ayunaron, Dios le habló cuál era su plan. Después, para establecerlos como apóstoles, un apóstol es un enviado, ayunaron otra vez. Entonces, vimos cómo cuando Moisés y Elías ayunaban, Dios los guió a Moisés a constituir sacerdotes, a Elías reyes y profetas. Y cuando la iglesia del Nuevo Testamento ayunaba, apóstoles empezaron a salir. Muy bien, en el capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Ahí dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos, ¿qué son? Es básicamente el gobierno de la iglesia. ¿Ok? Entonces los llaman ancianos porque frecuentemente, aunque no siempre, eran los de mayor edad. Entonces constituyeron ancianos como con oración y con ayuno. Entonces, en la iglesia temprana, nuevos ministerios fueron constituidos a través de oración y ayuno. Ok. Ahora,
los últimos versículos, ahí 2 Corintios 6:3. 2 Corintios 6:3. Pablo habla de como sus credenciales como ministro de Cristo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. O Pablo está diciendo, si quieren prueba de que soy un ministro de veras, y menciona toda una lista de cosas que ha pasado y incluye ayunos. Igualmente en 2 Corintios 11, Pablo tenía un poco de problemas con esa iglesia, por no decir mucho, y tenía que como que defender su puesto como apóstol. Pablo dice en el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco habla. Pablo dice, es malo presumir, pero en este caso necesito hacerlo, por eso dice que habla como loco. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es todo lo que le pasó, ¿ok? Luego lo que él hizo, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Pablo dijo, tuve hambre, ¿por qué? Porque no tuve comida, pero otro es en ayuno. ¿Sí? Ayuno es cuando es voluntario. Si no tienes comida, si tienes hambre, es hambruna. Si tienes comida, pues ahora sí es ayuno. Ok. Entonces, 2 veces cuando habla de que cosas que me pone como ministro de Cristo, él incluye ayuno en 2 de ellos. Muy bien, ahora sí, lo práctico. Les voy a dar una hoja. Es como un pequeño guía que he hecho. Aquí. Agarran uno. En un lado dice por qué ayunar o qué es el ayuno. Y si lo voltean, dice cómo ayunar. Y nada más rápido aquí al final vamos a ver algunos aspectos prácticos. Okay. Muy bien. Para los que ven el video voy a tratar de poner algún link junto con el video. O el audio o algo. Muy bien. Entonces, ¿cómo ayunar? Primeramente define el o los propósitos de tu ayuno. ¿Ok? Hemos visto que en la mayoría de los casos el ayuno tenía un propósito específico. Uno puede ayunar así en general, Dios, yo quiero conocerte más, quiero conocer más tus planes, o quiero más de ti. Ese es un excelente propósito, probablemente el mejor. Pero también vimos cómo había ayunos en diferentes crisis. Por ejemplo, si tienes una situación en tu familia, ¿sí? Donde quieres que Dios intervenga, busca a Dios.
no es que Dios quiero que hagas exactamente eso. No, tú no vas a decir a Dios qué hacer. Buscas revelación. Tú sabes, bueno, Dios tiene una voluntad buena para esa situación. ¿Cuál es? ¿Sí? Y luego oras, buscas y conforme vas orando, normalmente tu oración va evolucionando conforme conoces más y más la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué estás ayunando? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Y puede haber varios. ¿Ok? Por ejemplo, yo en mi vida, cada vez que voy a tomar una decisión importante, ayuno. ¿Por qué? Porque yo no quiero tomar una decisión mala. No puedo saber qué ropa me voy a poner en la mañana. Antes de casar, ayunaba. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo me caso con alguien equivocado, voy a batallar el resto de mi vida. ¿Sí? Antes de decidir ir a predicar a Pakistán, ayunaba. ¿Por qué? Porque no quería que algún musulmán me matara. ¿Sí? Antes de decidir venir a abrir una iglesia aquí, ayunamos mucho. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos envíe, no nosotros mismos. Después de saber que era Dios, antes de venir, ayunábamos. Llegando aquí, ayunábamos. En casos así. ¿Por qué? Porque antes de tomar una decisión importante, para mí si alguien pregunta qué debo hacer, es algo importante, punto orar, ayuno, busca a Dios. Y después de haber orado, ayunado en lo que tienes paz, haz eso. ¿Sí? Pero la mayoría de los casos el ayunar es para buscar la voluntad de Dios, para buscar revelación. ¿Sí? Entonces yo antes de tomar un paso importante de mi vida, busco a Dios y mínimo aparto un día para orar y ayunar al respecto. Ok, siguiente, decide el periodo que quieres ayunar. En la Biblia todos los ayunos caen en uno de los siguientes: 1 día, 3 días, 7 días, 21 días, 40 días. No sé por qué, pero en eso cae. ¿Okay? O sea, es 1 día, 3 días, 1 semana, 3 semanas o 40 días. ¿Okay? Y ahí hay ejemplos que ya hemos leído todos. Entonces, normalmente un ayuno cae en uno de esos. Mi ayuno de 5 días, pues fue 5 días. Ahora, otra vez, haz lo que sientes hacer. A veces hay cosas como ahora en la iglesia que estamos invitando a todos a ayunar 21 días. Lucy y yo, Mayito y todos los que quieran participar, vamos a comenzar a ayunar mañana. Y vamos a ayunar hasta el evento con Roberto. ¿Sí? Para buscar a Dios para el futuro de la iglesia. Importante decisión, cambio de local. Por eso estamos ayunando también. Y todo eso. No solamente es un cambio de local, realmente vamos a entrar en otro municipio, porque es Alvarado, aunque está pegado a Boca del Río. Entonces también es como tomar un territorio nuevo. Entonces hay varias razones ahí. Ahora, número 2, decide cómo vas, o número 3, decide cómo vas a buscar a Dios. Recuerda, nada más dejar de comer se llama dieta. Para que sea ayuno es para buscar a Dios. Aparta tiempos extras para orar, adorar y leer tu Biblia. Aprovecha si puedes los tiempos que normalmente usarías para cocinar, comer. ¿Sí? Entonces, si tienes la oportunidad, obviamente si uno tiene familia y todo, no porque tú ayunas, tus hijos tienen que ayunar y cosas así, es cada uno que decide, ¿sí? Entonces, a veces, pues ni modo, tengo que cocinar de todos modos y cosas así, pero asegura que buscas tiempo, ¿de qué? De buscar a Dios. Muy bien. Decide cómo vas a ayunar. Hay diferentes maneras de ayunar. Puedes escoger uno o combinar varios de los siguientes. Primero, saltar comidas. ¿Qué quiere decir?
Mi ayuno es que no como hasta las 4 de la tarde. ¿Sí? O sea, no desayuno, no tengo la comida y a las 4. Ahora, que a las 4, aunque comes más que lo normal, que no sea fiesta de gula, ya como que ya pierde un poco el chiste, ¿sí? Obviamente comes más porque comes todo lo de un día, pero controlado, ¿sí? En algunos lugares es conocido como el ayuno benedictino. ¿Por qué? Porque los monjes benedictinos solamente comen una vez al día, toda su vida. O sea, tú puedes vivir así toda tu vida, tener una vida normal, ¿sí? Entonces, comiendo una vez al día, ¿sí? Entonces, es también los musulmanes que tienen su Ramadán y todo, es lo que hacen. No comen hasta que baja el sol y luego ya le entran ahí. Muy bien. Entonces, uno es saltar comidas. Y lo mejor es si no desayuno y uso el tiempo para buscar a Dios. ¿Sí? El siguiente, no delicias, no chatarra. No comer papitas, postres, dulces, pasteles, no tomar refrescos, café, etc. ¿Sí? Normalmente si ayunas es lo primero que debe ir. ¿Sí? Aparte tu cuerpo te lo va a agradecer. Un punto. Si tomas mucho café, como algunos de ustedes, nosotros, es común que el día 2 tienes dolor de cabeza. No vas a morir, nada más quiere decir que tomas demasiado café. Es todo. El día 3, 4 ya te vas a sentir bien. ¿Sí? Pero si tomas mucha cafeína, segundo día, a veces pega un dolor de cabeza. O si tomas mucho de alguna cosa, es señal de que tu cuerpo se está desintoxicando y cosas. Bueno, otra dieta vegano, que es no comer cosas de origen animal. Sí, o sea, no nada más carne, sino también no leche, no manteca, no huevos, etc. Siguiente, dieta de jugos, puro tés y jugos. ¿Ok? Luego hay ayuno total con agua, o sea que lo único que tomas es agua. Si haces un ayuno con agua, es común experimentar frío. Obviamente tu estómago va a hacer algo de... ¿sí? Vas a sentir la rebelión de los lombrices ahí, ¿sí? Hasta que se calman. Puede ser... A veces sientes un poco de dolor en las coyunturas, a veces un poco de problemas con acidez, ¿sí? Entonces puedes leer en internet así, si te preparas un poco para los síntomas de tu cuerpo es más fácil, es normal, ¿sí? Vomito sangre, ese no es normal, mejor le paro, ¿sí? Cosas así, para que sabes qué es lo normal, que no. Hoy en día la ventaja es que el internet pues muestra muchas cosas, ¿ok? Si uno ayuna sin comer, no te torturas, ¿sí? No andas viendo comida. No vayas al súper cuando están rostizando pollos, cosas así, porque tu saliva se activa con la vista, ¿sí? Tu saliva va al estómago, despierta el estómago y tu estómago dice vamos a dormir, vamos a comer. Pero si no tienes comida a tu alrededor, ¿sí? Es más fácil. También haz tu ayuno según tu nivel de actividad. Si tú tienes un trabajo, estudias, no puedes así estudiar y hacer un ayuno total. ¿Por qué? Porque tu cerebro... Yo en el bachillerato se me ocurrió ayunar una semana con agua mientras que estudiaba y se acercó varios maestros y oye, ¿qué tienes? No sé qué, porque parecía no sé qué. No había rascado mis vestiduras, no había hecho nada, no me había echado silicio o ceniza o algo así, pero me veía mal, ¿sí? Por eso ayunos prolongados sin nada, pues es cuando tienes vacaciones o tienes la
Jesús ayunaba ¿dónde? En el desierto. ¿Sí? Moisés ayunaba lejos de la gente. Todos los ayunos totales prolongados eran apartados de la gente. ¿Sí? Si estudias o algo bueno con fruta, verduras, hasta con jugos, puedes comer eso si lo balanceas bien y puedes tener una rutina diaria normal. ¿Sí? Nada más si comes fruta, verduras y cosas, el chiste es obtener proteína. Proteína en las verduras oscuras, lentejas, frijoles, soya, cacahuate, es grasa en nueces. Proteína. Entonces, estudia un poco de nutrición si por un tiempo prolongado quieres estar con fruta y verduras, porque aunque comas un chorro, si no obtienes proteína, de todos modos vas a tener hambre, porque parte de tu cuerpo necesita proteína. ¿Sí? Entonces hay tres cosas básicas: grasa, proteína, carbohidratos. Carbohidratos hay en todo, ¿sí? Casi. Grasa y proteína, lee un poco y edúcate. También es bueno para la nutrición. Ayuno total sin agua, la que es conocido como el ayuno Esther. ¿Sí? Es con mucho cuidado, nunca excede 72 horas, a menos que estás en el tercer cielo en la presencia de Dios y Dios te sostiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Avisa a los cercanos y vive normal. ¿Sí? ¿En qué sentido? Como dije, los que están en tu casa tienen que saber, porque si no van a pensar que estás loco. A lo mejor de todos modos van a pensar que estás loco, pero por lo menos ya intentaste explicar. ¿Sí? Y los demás viven normal. Si te ofrecen algo que no comes en ese momento, nada más, no, gracias. No, es que ahorita tengo una dieta donde no como eso. ¿Cómo se llama tu dieta? Se llama ayuno Daniel. Ya, se me explico. Y si se enteran, ni modo. No es que alguien se dio cuenta y ya Dios no me va a recompensar. No, no es así. Hay gente que se enteran porque se enteran. ¿Sí? Son curiosos y preguntan y preguntan. Prepárate. Cuando decidas ayunar, todos te regalan comida. Sin falta. Postres, te invitan a comer. Todo. No sé. Es como una ley. Deciden ayunar y te traen lo que no comes. Siempre me pasa. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué más? Algunas preguntas sobre cómo ayunar. Si grabamos, luego ya hacemos otro. Sí. ¿Hay uno? ¿Sí? Eliminar actividades, sí, el último. Dejando, por ejemplo, películas, la televisión, computadora, Facebook, y la Biblia también habla de sexo según mutuo consentimiento. O sea, que los dos están de acuerdo, porque no vas a causar problemas en tu matrimonio y cosas así. Y Pablo dice, así no. Si los dos están de acuerdo, sí. Si no están de acuerdo, no. ¿Ok? Muy bien. Y usar el tiempo para buscar a Dios. Está en la Biblia. Dice. Muy bien. Sí, vamos a... Bueno, nada más último. Quiero nada más terminar con ahí en Mateo 6. Mateo 6. Y en el versículo 18 o 17, pero cuando tú ayunas, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunes, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. A mí no me gusta ayunar. Por cierto, aún me hace falta
conocí a una persona que le gusta ayunar. A mí me gusta comer, como todo el mundo, ¿sí? No me gusta ayunar, pero me encantan los resultados. Y por eso ayuno, ¿sí? Porque Jesús dice, Dios lo recompensa, ¿sí? Otro pasaje que se me olvidó en Isaías 58, nada más para incluirlo, Isaías 58, ahí habla del pueblo de Dios y dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y que haga su cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Entonces aquí hay gente que ayuna y Dios dice, no me sirve. ¿Por qué? Porque en el día del ayuno andas chismeando, tratas mal a tus empleados, buscas lo tuyo. O sea, ayuno no es reemplazo por obediencia. No es que vivo a mi manera, no sé qué, pero ayuno y chido. No, aquí Dios dice, ese para mí no es ayuno, ¿sí? Que andas así, ay, que pobre de mí, estoy ayunando, y Dios dice, a mí ¿qué me sirve? ¿Sí? Luego dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, ayudar a los oprimidos, que compartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando ves al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver y hará tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retroguardia. Entonces invocarás y te oirás. Jehová clamarás y dirá él, heme aquí, si quitarás en medio de ti el yugo y el dedo amanecedor y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciarás al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, hay un ayuno que no agrada a Dios. Jesús una vez dijo a los fariseos, justicia quiero, no sacrificio. ¿Sí? A veces uno puede ayunar como un sacrificio, pero Dios dice primero haz justicia, ¿sí? Luego hablamos de lo demás. O es como Jesús dice, haz el uno sin omitir el otro, ¿sí? Pero lo más importante es la postura del corazón. Por eso Jesús dice, o aquí Dios dice, comparte tu pan con el hambriento, porque no lo que no vas a comer lo regalas a alguien más, ¿sí? Y suelta las ligaduras, etc. Muy bien. Ok, entonces, eso fue así, lo básico, y como dije, no me gusta ayunar, pero me encantan los resultados. Lucy y yo, hace años decidimos cada año comenzar con un ayuno. Y como hemos dicho algunas veces, desde que hicimos eso, nunca nos hemos sido estancados. Así que
cada año nada más se repita y cambia de cifra. No, siempre ha habido progreso, siempre ha habido cosas nuevas. Y muchas veces hemos visto cuando buscamos a Dios en tal manera es como que damos un brinco. Había un antes y un después. Entonces, es algo que Dios ha puesto, es algo que muchos no aprovechan porque implica cierta parte de incomodidad, ¿sí? Pero es algo que Dios definitivamente recompensa. Amén. ¿Sí?